Muy buenos días a todos y sean bienvenidos a Astro Geeks. Como siempre aquí les traigo con una combinación perfecta entre lo nuevo y lo clásico, con el top número 5 de las películas biográficas, de personajes que inspiraron, emocionaron toda una década y dejaron huella. Antes de comenzar no olviden de apoyar este contenido con un like, compartir y de visitar el resto del material disponible en el canal. Pero ya estoy hablando suficiente, así que comencemos por lo que ustedes vinieron a ver. Elvis Presley es una película biográfica musical estrenada el 24 de junio del 2022, dirigida por Baz Luhrmann y producida por Warner Bros. Pictures, a lo que llega a tratar de la vida e impactante cultura de Elvis Presley, conocido como el rey del pop y roll, a lo que la historia cuenta desde la perspectiva particular de su relación compleja de muchas relaciones como su novia, sus amigos, su familia y en especial su manager, el coronel Tom Parker, quien juega un papel clave tanto en su ascenso al estrellato como su posterior caída. La película recorre la vida de Elvis desde sus humildes orígenes en Tupelo, Mississippi, pasando por sus descubrimientos de gospel y la música afroamericana, a lo que ya ha marcado su estilo, hasta convertirse en un fenómeno mundial, llevando a recorrer su música y moda en todo el mundo. Moverse en el escenario a medida que crece su fama también llega a aumentar la presión mediática ante la censura y los conflictos personales, a lo que lo físico y lo emocional del artista llegó a mostrar a alto precio ante el pago de la fama. Elvis no solamente celebra sus éxitos mundiales, sino que también llega a exponer las injusticias del sistema que lo rodeaba, pero no era fácil para Elvis, pero aún así para su familia, para su hija y su esposa lo mantenían hasta la cumbre, hasta ayudarlo ante todas sus adicciones que pudo haber tenido. Y aún así él quiso seguir adelante participando en muchas obras, en cine, concursos y a la vez llegando a la fama ante nivel mundial. Y aún así su talento y las ideas que le exigía ante la industria no lo dejaron ser libre ante el Coronel Parker. Y las películas no solamente llega a ser una representación de Las Vegas, sino que el brillo del espectáculo cuenta de cómo el artista sufrió muchas veces ante las emociones poderosas que lo aclamaban. Y es ideal para los fanáticos del rey, quienes llegaron a entender cómo la soledad llegó a cambiar su historia y el sacrificio que él tuvo que dar para cuidar a su familia. Y aún así, siendo un ícono mundial, él tuvo que luchar hasta el último momento de su fama en Las Vegas, donde no pudo ser libre. Queen, Bohemian Rhapsody, es una película biográfica musical estrenada el 2 de noviembre de 2018, producida por Century Fox y dirigida por Bryan Singer, que retrata la vida de Freddie Mercury, el carismático vocalista de la banda Queen. La historia nos lleva desde sus humildes inicios en Fan Rock Bullshard, un joven inmigrante con pasión desbordante a la música, hasta su pequeña transformación de unas figuras más icónicas del rock mundial. A lo largo de las películas se llega a mostrar cómo Freddie conoce a Brian, Roger y John, dando el origen a Queen, una banda de desafío donde todas las reglas y las industrias musicales son canciones bastante innovadoras que nadie querrá transmitir por radio, pero que terminaron justamente convirtiéndose en unos himnos eternos. La cinta no solo se enfoca en el éxito, sino que también el lado más humano de Freddy, sus conflictos internos, las luchas por su identidad, el miedo de la soledad y las decisiones equivocadas que muchas personas en bandas suelen tener, sobre todo en momentos de tensión, que justamente llegan a romper la banda. Todo esto llega a construirse en un retrato emocional y más cercano en el artista, que pese a su fama, la carga que lleva, el clímax de la película lleva como un momento inolvidable de cómo los conciertos de Live Height de 1985 llega a mostrar el momento histórico que llega a simbolizar a Queen y sobre todo la fuerza escénica de Freddie Mercury. Incluso justamente cuando su salud ya estaba deteriorada y en el que la banda llega a tener un gran apoyo en ese momento y teniendo en cuenta que las celebridades, la música y el legado que llega a mostrar consigo más allá de los tiempos hace que las personas lleguen a recordar los miedos y las dudas que todos llegamos a tener en la vida, siendo así mismo en el que la historia es la más poderosa que el talento y sobre todo que llega a mostrar la libertad y la amistad, dejando una huella eterna sobre la voz única que nos ha marcado todo un siglo. Si es que te gusta este estilo de música o sobre todo este estilo de películas, no te la pierdas. Better Night.
Es una película biográfica musical estrenada en el 2024, dirigida por Michael Grace y producida por Paramount Pictures, que llega a narrar la vida y carrera de Robbie Williams, uno de los artistas pop más influyentes del Reino Unido, a lo que la cinta llega a adoptar un enfoque totalmente distinto del biopic tradicionales, a lo que Robbie llega a ser representado esta vez como un mono generado por CGI. Una decisión creativa que llega a simbolizar cómo él mismo se ha sentido observado y juzgado, a lo que llega a estar afuera más allá de su vida, tanto en la fama como en lo personal. La historia comienza en la infancia, enmarcada por una inseguridad y necesidad de aprobación de sus padres, para luego ser educado por su abuela, quien siempre ha estado con él y siempre lo ha apoyado en todas sus ideas creativas, para luego mostrar su talento al Meteórico como un integrante de Take That, un boy band que llega a ser algo exitoso y masivo en los años 90. Sin embargo, el filme no se queda en la fama, sino una profundidad en los conflictos de depresión y las adicciones, casi que llegan a destruir su carrera y la vida. Lo que llega a ver que Taki Kat se llega a mostrar como su etapa como solista llega a alcanzar la cima del estrellato mundial, pero después de toda esa fama, también tiene sus propios demonios a los que tiene que enfrentar, a lo que Betterman llega a combinar ciertos números musicales potentes con una narrativa emocionalmente cruda, usando sus propias canciones y la depresión que él mismo se expresaba consigo, pensando que los miedos y las traiciones ante su novia, su banda, su familia y todo aquello que trataron de aprovecharse de él trató siempre de mostrar su parte humana y siendo honesto, tratando de mostrar que él es más que solamente un animal o a la vez mostrar que es solamente una persona más. Ante su carrera y su vida llega a mostrar cómo los momentos profundos y las adicciones, la depresión, a veces hace falta que uno nomás lo impulse a seguir un buen rumbo ante el camino correcto. Ante muchas historias que se llevan a contar y de modo distinto, la parte humana de Betterman llega a mostrar que la lucha y la aceptación es tratar de conseguir ese paso adelante, esos errores del pasado de afrontarlo. Y a la vez que la película no solamente muestra esa parte de los fans también, de cómo lo vieron a él en su momento más caótico y en su momento de gloria. En sí, la identidad llega a convertirse en algo más, en algo diferente, en algo que llega a mostrar que el mejor hombre no solamente significa ser perfecto, sino aprender a levantarse después de caer. Rocketman es una película biográfica musical estrenada el 31 de mayo del 2019, dirigida por Dexter Fletcher y producida por Paramount Pictures, que narra la vida de Elton John, uno de los artistas más influyentes y extravagantes de la historia de la música. La película nos lleva desde sus inicios de la infancia de Reginald Kenneth, un niño prodigio en el piano, con un entorno más frío y distante de su familia, hasta su pequeño ascenso a la fama mundial bajo el nombre de Elton John, mostrando cómo su talento descomunal lo convirtió en una superestrella del pop y el rock. A lo largo de la historia se llega a explorar los momentos clave de su carrera, su alianza creativa con Bernard Taupin y la presencia del éxito ante la búsqueda constante del efecto de las profundas batallas internas que ha tenido, especialmente con las adicciones y la falta de aceptación personal. A diferencia de otros documentales, Rocketman adopta un enfoque más fantasioso y emocional, usando sus propias canciones de Elton John como parte de su relato para expresar lo que sentía en cada una de sus etapas de su vida, lo que hace que la experiencia sea más intensa y muy personal. La película no solamente se limita en expresar y mostrar el brillo del escenario que él ha mostrado siempre, sino la profundidad de lo vulnerable que llegó a ser el artista ante su soledad y las relaciones fallidas sobre las canciones y sobre todo la familia, llega a tener una obra bastante inspiradora ante más allá de lo que es como una obra musical, mostrando que incluso las estrellas más brillantes pueden tocar fondo y asimismo la importancia de aceptarse y creer en uno mismo. Bob Marley, One Love, es una película biográfica musical estrenada en el 14 de febrero del 2024, dirigida por Reinaldo Marcus y producida por Paramount Pictures, que llega a retratar la vida y el legado de Bob Marley, uno de los músicos más influyentes de la historia y al máximo de referente del reggae. La película que se centra en una etapa clave de la vida cuando Bob Marley ya era una figura internacional,
pero aún luchaba para usar su música como herramienta de unión en una Jamaica marcada para la violencia política y social. La historia muestra cómo Bob Marley no solamente era un gran artista, sino era un símbolo de cultura y espiritualidad, destacando su mensaje de paz, resistencia y amor universal. A través de su relación con Rita Marley, su familia y los Wailers, la que llega a comprometer mucho más las ideales que él siempre tuvo, los sacrificios personales y a la vez el mantenerse fiel a su mensaje. También llegando a abordar el atentado que sufrió en 1976 y a la vez una lucha que marcó profundamente su vida y a la vez reforzando su convicción ante la música y teniendo como última arma poderosa es tener que el One Love de Bob Marley no solamente se llegó a enfocar únicamente en el éxito, sino el impacto social y cultural de su obra, mostrando cómo sus canciones tradicionalmente llegaron a afrontar muchos países y a la vez la convicción de sus himnos de libertad y esperanza para millones de personas en todo el mundo. Es una película que llega a transmitir esa energía y espiritualidad de cómo hacer conciencia de sí mismo y dar una lucha constante ante lo que uno defiende. Es lo que llega a tener como Bob Marley no solamente fue un cantante, sino que dio una voz para cambiar el mundo. Y así como una idea para quienes quieran entender el verdadero significado del reggae, mostrando cómo el legado de Bob Marley llegó a inspirar a muchos otros cantantes y así el emotivo mensaje que dio a conocer en su perfecta canción de unión. Justamente mostrando cómo hasta el último momento de su vida dio a conocer que su verdadero significado de paz y reflexión dio a recordar a muchas personas en su país, mostrando cómo la unión hace la fuerza. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. No olviden de seguirme en mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción, donde comparto contenido de varias cosas, de terror, ciencia ficción, comedia y muchas otras cosas más. Y revisar que a ustedes les interese, reír y pasar un buen rato. También les quiero invitar a suscribirse al nuevo canal llamado Un Mundo Creativo, con proyectos frescos, una temática diferente y como siempre, dando el mejor entretenimiento para cada uno de ustedes de diferentes temáticas. Y cierto, también darle un fuerte gracias a todos los que ven mis videos y espero seguirles dando lo mejor siempre. Ahora sí, me despido y nos vemos en un próximo video. Adiós.